Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos Eva Villar, profesora y doctora de la Universidad de Zaragoza de la Facultad de Educación. Yo soy Ana Pessoa de la Facultad de Empresa y Gestión Pública del campus de Huesca y en esta ocasión vamos a presentar una experiencia sobre itinerarios narrativos multimodales en la formación superior del grado en Magisterio en Educación Primaria. Hemos optado por un formato de entrevista en la que yo voy haciendo algunas preguntas a Eva y ella nos va a contar de cómo ha empleado este itinerario en su grupo en la Facultad de Educación. Pues para empezar, Eva, me gustaría preguntarte de cómo ha sido esta experiencia, ¿no? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a emplear este tipo de metodología en tus aulas? Bueno, este trabajo es un proyecto de innovación educativa dirigido, como decía la compañera Ana, al estudiantado de grado de Magisterio en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Y el objetivo fundamental es acercar al estudiantado modelos de itinerarios narrativos modales para poder ofrecerle ideas con las que ellos luego puedan diseñar sus propios itinerarios narrativos multimodales adaptados a su futuro alumnado de primaria. ¿En qué te has fundamentado, Eva, para construir, ¿no? este tipo de trabajo? El proyecto, que ya sabemos que hay una amplia gama de profesionales, de Sí. estudiosos en el campo, pero para Sí. ese específicamente, ¿cómo lo hemos construido? Cuéntanos. Pues lo primero, el concepto, ¿no?, de lo que es un itinerario narrativo multimodal, que sería una estrategia didáctica para la formación de lectores del siglo XXI. Es decir, lectores a los que el relato les viene habitualmente, a los niños y niñas y también a los adolescentes, en forma audiovisual. Y un itinerario narrativo multimodal sería la selección de textos en torno a un eje temático, una selección de textos que combinen dos o más sistemas semióticos. Interesante. ¿Y alguna cosa más que te gustaría añadir? ¿Cuáles son los principales investigadores e investigadoras en este campo? Bueno, yo me he basado en algunos proyectos afines que nos ofrecía Yenmayuk, por ejemplo, y también en la justificación de Rovira Collado, que nos dice que las constelaciones pueden ser interesantes también llevarlas a las aulas universitarias. Has comentado de los niños y niñas, ¿no? Es verdad que desde cuando somos pequeñitas nos empiezan a contar Sí, cuentos, sí, ¿no? sí, de manera oral, que sería Exactamente, otro formato, ¿no? efectivamente. También, eso Entonces, es. eso creo que encaja bastante con nuestro tiempo de pequeñas, cuando pequeñas. Bueno, ¿nos cuentas un poco cómo ha sido esta ruta? ¿Cómo has seguido esta metodología? ¿Qué tipo de recursos has empleado? Lo primero fue la selección de un eje temático que resultara interesante y, bueno, también útil, ¿no?, a nuestro estudiantado de grado. Entonces, finalmente, nos decantamos por las características comunes al cuento maravilloso. Ese sería Ah, el eje temático, ¿no? me he encontrado aquí en tu Sí, estantería, sí. ¿verdad? Algunos de estos, ¿no? Como La Niñera Mágica, por ejemplo. Tenemos aquí también El Regreso de Mary Poppins. Sí. Entonces, estos son la base, ¿no? De lo que has elegido, ¿no? Lo que los grupos han elegido. Sí, sí, se hizo también una revisión científica para establecer categorías de análisis con respecto al cuento maravilloso y también se hizo una revisión de literatura científica con respecto a propuestas afines que nos dieran alguna idea, inspiración, ¿no? Y también se hizo una revisión cinematográfica, ¿no?, Ajá, como sí, sí, sí. has expuesto. Y finalmente las obras que se llevaron al aula, las obras que fueron seleccionadas fueron Harry Potter y El prisionero de Azkaban,
Nanny McPhee o La niñera mágica y Matilda. Esas fueron finalmente las 3 obras seleccionadas. Me encanta. ¿Qué más? Luego también, una vez seleccionadas las obras, ya comenzamos a hacer el diseño de las actividades de las sesiones en torno a una serie de objetivos didácticos específicos para nuestro alumnado. Y por último, lo que se hizo fue un cuestionario como instrumento de evaluación de la experiencia de aula. Un poco para saber qué percepción tenían o si les ha gustado, si nos ha gustado, Exacto. si los objetivos han sido alcanzados según su percepción, eso es. Pues estupendo, pues cuéntanos entonces cómo ha sido esa experiencia. Pues la implementación en la asignatura de literatura infantil y juvenil, en el segundo curso de grado de maestro de primaria, fueron durante las 2 primeras semanas de abril, en 5 sesiones, con una duración total de 7 horas. Y las acciones fundamentales fueron la lectura en voz alta y gran grupo de diferentes capítulos de las obras seleccionadas, también el visionado de diferentes fragmentos de los audiovisuales y todo ello para luego llevarnos a una reflexión en gran grupo a partir del aprendizaje dialógico sobre, por ejemplo, rasgos recurrentes del cuento maravilloso en torno a las obras que habíamos llevado al aula o relaciones intertextuales que se establecen entre el texto original y la versión adaptada al audiovisual. Y la tarea final era la propuesta en pequeñitos grupos de un itinerario narrativo multimodal adaptado a primaria que fue expuesto en gran grupo y coevaluado entre todos los compañeros y compañeras. Estupendo. Pues danos pistas de cómo han sido esos resultados. Hazme un resumen. Pues finalmente obtuvimos una muestra de 15 estudiantes. Para recabar la información hemos llevado a cabo una metodología mixta de datos cuantitativos y cualitativos a través de este cuestionario que decíamos de 9 preguntas, escala Likert y también preguntas abiertas. Los resultados, bueno, queríamos conocer si efectivamente el alumnado había percibido ese eje temático que relacionaba todas las obras. Y sí, la magia ha sido predominante, como efectivamente lo es en el cuento maravilloso y también en estas obras. La infancia, las aventuras, educar, la carencia afectiva en la familia, que eso también suele ser muy típico del cuento maravilloso. Emma Thompson, porque es una actriz que traspasa las 3 obras en la figura de maestra, de educadora. Y luego también el aprendizaje, educar, eso también lo han percibido. Consecuentemente, cuando se les pregunta acerca de las rutas narrativas que relacionaban los textos, pues coinciden, ¿no? Coinciden básicamente, pues eso, con la magia, familias ausentes, infancia, aventuras, aprendizaje, Emma Thompson como esa educadora, los tipos de bruja, la amistad, el amor, los sentimientos. Cuando se les pregunta si el eje temático que habían indicado les resulta adecuado para el estudiantado de grado, vemos que los resultados pues, son muy favorables, ¿no? De esas... Sí, hombre, se puede ver aquí que entre 4 y 5 son las puntuaciones máximas y casi, ¿no? Un 100% está ahí entre perfecto o muy perfecto. Exactamente, perfecto o muy perfecto, o sea que genial. Cuando se les pregunta si los textos han sido atractivos, bueno, se ve un ligero descenso, ¿no? Ahí tenemos un alumno o alumna que nos da un aprobado, pero el resto parece que, bueno, también los consideran atractivos. Cuando se les pregunta si consideran que han sido interesantes a nivel académico, también vemos que sí, que en principio
tenemos un aprobado, pero el resto son notables y sobresalientes. Si han entendido previo a la implementación el concepto de relaciones intertextuales, pues también, ¿no? Nos dan un aprobado, pero mayoritariamente tenemos el notable y el sobresaliente. Esto me resulta muy interesante, este resultado, porque a mí sí que me parece importante acercar al alumnado de primaria a textos multimodales, y coincido con la percepción de ellos. Con la percepción de ellos, que Sí, también lo consideran. Sí, sí, sí. También es positivo ver que después de la implementación el alumnado considera que ahora es más capaz de diseñar itinerarios narrativos. O sea que también se ha generado competencias, ¿no?, nuevas en este grupo. Sí, yo creo que se les ha hecho conscientes de sus propias rutas de aprendizaje también. Perfecto. ¿Qué variarías de este itinerario? Bueno, pues tenemos que prestar atención, ¿no? Cuando el alumnado se moja y nos dice lo que considera susceptible de mejora, aquí nos dicen actividades más dinámicas. Hay 2 alumnos o alumnas que nos recomiendan retirar a Harry Potter de la selección. No les gusta. No les gusta. Y también nos dicen más tiempo. Yo creo que esto es positivo. Claro, si nos piden más tiempo, es que lo encuentran útil y atractivo. Qué bien. Pues con este resumen, yo por lo menos aquí bajo mi perspectiva y escuchándote, creo que se confirma lo que han dicho los otros investigadores de este campo. Y sí, obviamente quizás la mayor limitación sea el tiempo, ¿no? Y sería un punto de mejora para tener en cuenta para los siguientes cursos o empezar antes, ¿no? Y creo que también esto sirve un poco para compartir con demás compañeros y compañeras de nuestra área, para, ¿no?, estar utilizando este tipo de metodología en sus clases. Sí. Pues muchas gracias, Eva, por contar tu experiencia, y estamos aquí a disposición para las preguntas que queréis hacernos llegar. Muchas gracias. Saludo.